Muy bien, aquí en 90 Edición Central nos vamos directamente a la fuente, porque es justamente con el ministro de Economía el que estamos, Pedro Franque, en vivo y en directo para hablar de estos temas que sí nos preocupan. Es verdad que a mucha gente no le gusta pagar impuestos. Es cierto además que hay un 20% de gente que normalmente paga impuestos y el resto no. Es cierto que hay que hacer cosas, pero hay que preguntarle al ministro. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica, y déjame explicar un poquito esta idea de la reforma tributaria, los dos temas centrales que me parece que hay que explicar un poco más. En primer lugar, que hay un fuerte énfasis en el tema de combatir la evasión, la elusión y promover la formalización. Como tú dices, hay mucha gente que no paga y por eso hay un paquete, una parte de las medidas están precisamente orientadas a evitar las facturas falsas de empresas que no existen, a promover de que las facturas tengan que ser pagadas con una transacción financiera de tal manera que se pueda asegurar que hay un servicio realmente pagado por eso y no sea simplemente un mecanismo de evasión. También a hacer que la propia administración tributaria pueda emitir el RUC de tal manera que la gente no pueda evadir tan fácilmente el mecanismo tributario. Entonces déjame primero explicar que hay un fuerte énfasis en el tema de combatir la evasión y elusión y facilitar que los juicios que se hacen puedan llegar a término, porque tú sabes que hay grandes deudores que no están pagando sus impuestos. Hemos hablado varias veces de las grandes empresas que probablemente han judicializado, digamos, el pago de sus impuestos, y ese es un proceso aparentemente de nunca acabar. Pero por el otro lado, el temor que hay es que se grave a digamos, una precaria clase media que ha sufrido muchísimo durante la pandemia. Es verdad que usted está hablando de sueldos altos, estamos hablando, si lo ponemos en dólares, porque el dólar ha cambiado muchísimo, son $125.000 al año, más o menos, donde empezaría a agravarse más del 20% y llegar a más del 30%. ¿Estamos claros en eso? ¿Eso es lo que ustedes están proponiendo? Efectivamente, en primer lugar déjame contarte que en este tema de las deudas tributarias, correcto, hay juicios que demoran mucho y por eso estamos tomando una serie de medidas para poder acortar esos plazos y para poder cobrar efectivamente esas deudas y están contenidas en el paquete de medidas. Y efectivamente en cuanto a los ingresos, digamos, del trabajo, la idea efectivamente es gravar un poco más a los que tienen ingresos por encima de los 300.000 soles anuales. Pero la medida principal en realidad tiene que ver con la minería. La minería ahorita está obteniendo ganancias bastante interesantes, sobre todo en el cobre, porque el precio del cobre está a $4.60, y ahí tenemos un impuesto especial a la minería, que nosotros pensamos que puede reajustarse la tasa hacia arriba en aquellos casos en cuales las empresas tienen un margen operativo sumamente grande. Sí. Y esta es una medida que estamos calibrando con el Fondo Monetario Internacional para estar seguros de que no vamos a afectar la competitividad del sector en una comparación internacional. Ciertamente, y eso es importante porque a ver qué es lo que está pasando en países, digamos, más desarrollados. Pero cuando hablamos del 70, 80 o 90% de los márgenes operativos, estamos hablando del total de ingresos que tiene, digamos, una empresa minera. No estamos hablando de las utilidades. Quienes señalan que en este momento sobre utilidades ya se está pagando el 50%, en el caso de las mineras. Mónica, déjame que te explique un poco mejor. No, el margen operativo no es el total de ventas. Ya. Las regalías sí se aplican sobre el total de ventas, pero el impuesto especial a la minería se aplica sobre el margen operativo. El margen operativo descuenta el conjunto de costos directos que tienen las empresas, no son las ventas, es su margen, es decir, las ventas menos sus costos. Y a ese impuesto es el que nos parece que es particularmente relevante porque es el que refleja efectivamente el espacio en el cual las empresas tienen una cantidad de ganancias. A lo mejor un cálculo simple de ganancias no es el mismo que el impuesto a la renta, pero sí es el margen operativo, no es la venta sola, es el margen operativo. Y ahí efectivamente sí pensamos de que cuando hay un margen operativo grande, una utilidad operativa grande, efectivamente hay una posibilidad de cobrar adicionalmente. Y como te digo, justamente ahora estamos terminando los cálculos que nos está ayudando a hacer el Fondo Monetario Internacional para afinar a partir de qué utilidad operativa y con qué tasa podríamos establecer de tal manera que la minería siga siendo competitiva, pero podemos obtener
una parte de estos ingresos extraordinarios que está obteniendo la minería con estos precios muy altos, que eso venga para el Perú, para atender la necesidad de educación, de salud. Que dicho sea de paso, una cosa interesante en el proyecto de ley que estamos planteando es que el Ministerio de Economía y Finanzas se compromete a reportar a la ciudadanía y al Congreso cuánto dinero ingresó, en qué se gastó y qué logros se obtuvieron con ese dinero. Justamente porque esa es la preocupación más grande, pero en el caso de las mineras que tienen contrato de estabilidad tributaria, ¿no se aplicaría ninguna de estas medidas? Es correcto, las empresas que tienen convenio de estabilidad tributaria... ¿Y cuántas son esas empresas? Tienen un convenio de estabilidad tributaria, ¿no? Con ellos en el pasado se ha aplicado un gravamen especial que se hizo a partir de un convenio, un acuerdo con ellos, porque eso es la medida que ya se tomó el 2011, habría que ver en esos casos si es que por acuerdo con las partes se podría aplicar. Pero si tienen convenio de estabilidad tributaria, bueno, hay que respetar las condiciones del convenio de estabilidad tributaria. Quisiera poner un ejemplo. Hoy en día, sí, la mayor parte de las empresas mineras no tienen convenio de estabilidad tributaria. Ya se les ha vencido a muchas de ellas. Ya se les ha vencido a la mayoría. Hay muy pocas que quedan con ese tipo de contratos. Y una cosa que le interesa mucho a la gente es el tema también de alquileres, porque se piensa normalmente que alguien que tenga mucho dinero alquila departamentos, casas, pero no necesariamente es así. Y hoy, digamos, si es que hay contrato de por medio, porque hay mucha informalidad también, se paga el 5%, pero usted está hablando del doble, de aumentar al doble, por ejemplo, el impuesto en el caso de alquileres, que no solamente la gente que pudiera tener una situación privilegiada. Correcto, pero una medida como esa, como los otros impuestos, puede ser o debe ser una medida graduada. Es decir, no necesariamente se aplica al que alquila una vivienda de bajo costo o al que alquila una sola vivienda, sino que puede aplicarse a partir de determinados montos. Como nosotros pensamos también que podría ser graduado, debiera ser graduado el impuesto a los vehículos. El que tiene un vehículo de $100,000, $150,000, debería pagar una tasa mayor que el que tiene un vehículo de $10,000. Es lo que le llamamos el principio de progresividad en materia tributaria, que los que tienen más, ¿no?, de una u otra manera paguen una tasa mayor. El que recibe muy poquito, ese puede pagar poco o nada. Siempre hay un nivel de bajos ingresos, digamos, ¿no es cierto?, que ya no paga. Sí, eso bueno, es un principio regular, digamos, en materia tributaria. Ahora se pagan impuestos a los autos nuevos, ¿no? Cualquiera sea el modelo o la marca. Yo entiendo lo que usted ha señalado, que le duele el hígado cada vez que ve en la calle un carro, digamos, que está por encima de los $100,000, pero no es que no pague impuestos cuando son nuevos, ¿no? Es correcto, efectivamente. La propuesta es que si el carro es un carro de alto valor, puede pagar una tasa mayor. Pero lo que tú dices es correcto, Mónica, efectivamente. Todos los carros nuevos pagan. En realidad hay un pequeño vacío en la norma para los tractocamiones que queremos llenar, pero digamos ya es una cosa bastante específica. Pero sí es correcto, el conjunto de vehículos pagan. En lo que hay un poquito de evasión es en lo que llamamos el impuesto a los yates, más propiamente el impuesto a las embarcaciones de recreo. ¿Y cuántos yates hay en el Perú hoy? Algunos dueños de estos vehículos aprovechan una especie de ilusión, ¿no?, de hueco en la norma, y entonces dicen, no, el barco en realidad está domiciliado en Panamá y solo viene por un periodo, y luego lo sacan aguas afuera y lo vuelven a meter y dicen, solo estoy una temporadita por acá, y por eso no pagan el impuesto. Sí. Y para la verdad, para alguien que tiene un yate, sí nos parece un poco injusto que estén haciendo ese tipo de tretas elusivas. Sí, ministro, yo estoy de acuerdo con que ese escape, ¿no? Que se le caiga con todo a la gente que elude impuestos. Tenemos que estar de acuerdo con eso. No tenemos una cultura de pago de impuestos y tenemos una economía absolutamente informal. Se pueden hacer los esfuerzos, pero yo le preguntaba, ¿cuántos yates hay en el Perú? ¿Cuánta gente en el Perú gana más de 300,000 soles al año? En fin, ¿qué significa eso en términos de dinero en la recaudación? Mira, más de 300,000 soles, que es la gente que se está pensando aumentarle un poco el impuesto, es el 0.5% de la población nacional, más o menos. 1 de cada 200 peruanos están en esa condición. Posiblemente lo que rinda un poco más
en términos tributarios es el impuesto especial a la minería. La minería está teniendo un nivel de ganancias e ingresos bastante grande. El precio del cobre hoy es bastante alto y ese es un impuesto que sí pudiera tener un rendimiento bastante significativo. Y el otro gran tema efectivamente es el que tú dices, ¿no? La evasión y la elusión, tanto de los que están totalmente informales, algunos de los cuales pueden ganar regular. A veces uno piensa que el informal solamente es el que vende poquito en la calle, es verdad, pero también hay grandes evasores, también hay gente en diversos negocios que simplemente está totalmente fuera o hace un montón de trafas para establecer facturas falsas. Hemos tenido incluso gente en la cárcel por facturas falsas para tratar de evitar los impuestos. De acuerdo. Ahí es donde hay un espacio grande para mejorar. Ministro, para terminar, los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Acabamos de escuchar a personas preocupadas con estas plataformas que hoy son parte del entretenimiento de la gente, incluso de la información de la gente, Netflix, Amazon, en fin. Pero por el otro lado también los aplicativos de taxis, y al final lo que dice el usuario es, oye, me lo van a cargar a mí. O sea, ya, muy bien, incrementen los impuestos, háganles pagar los impuestos, está correcto, pero al final me lo van a cargar a mí, ¿no? Bueno, la experiencia latinoamericana, que recién está hace algunos años en países vecinos, no indica que esto esté necesariamente cargándose al usuario. Es un servicio muy particular, es una cosa nueva, los servicios digitales. Yo también soy usuario, pero lo que muestra hoy la experiencia internacional es que hay posibilidades de grabar este sector y que no necesariamente eso se traslade al usuario. De hecho, digamos, si te sube mucho el costo de alguno de estos servicios, bueno, uno puede dejar de usarlos. Entonces también tienen un margen de competencia que les impide trasladar fácilmente al usuario. Y la idea precisamente es buscar cuáles son los mecanismos para que esto lo paguen estas grandes empresas que están obteniendo ganancias enormes a nivel mundial. Sí, pero es un tema que están aplicando parece, otros países. Usted es usuario, yo no necesariamente. Uso mucho la bicicleta, usted va a pie muchas veces entre Palacio y el Congreso, que últimamente lo está haciendo, digamos, con cierta frecuencia. Pero lo cierto es que hay mucha gente que usa el aplicativo y le sale más barato, o sea, le conviene el servicio, le parece más seguro, y eso, yo no defiendo que no paguen los impuestos, sí que sí, pero que finalmente eso vaya a convertirse en un problema para el usuario, la verdad que también es preocupante, ¿no? Pero como te digo, la experiencia latinoamericana de países vecinos que han aplicado este tipo de impuestos es una cosa nueva porque antes no había estos servicios digitales, no muestra de que esto esté cargándose sobre los usuarios. Son empresas que están obteniendo grandes ganancias y que de ese margen de ganancia pueden pagar el impuesto. Bueno, hoy no tenemos el tiempo para hablar de MIPES, de Banco de la Nación, del tema de informales, que también es importante, y hemos hablado extensamente del tema de minería. Tal vez si me permites un minuto nada más, ¿no? En el tema de MIPES hay una iniciativa bien interesante de un régimen simplificado, pero en la cual la propia SUNAT, a partir de las facturas electrónicas de la empresa, tanto de gastos como de ingresos, les pueda hacer su declaración jurada. Entonces las pequeñas empresas ya no tendrían que tener contabilidad, sino la SUNAT les hace una contabilidad muy simplificada que ellas podrían revisar, desde luego, pero que ya les hace el trabajo para que paguen sus impuestos. No tendría que pagar al contador. Promover mucho la formalización en el Perú con las nuevas tecnologías de información. Muy bien, le agradecemos mucho, ministro. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a hablar del presidente Castillo.